Vamos a orar, hermanos, para poner el estudio en las manos del Señor. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos muchas gracias porque nos has hablado en este día, Señor. Gracias, Señor, porque ya nos has mostrado la importancia de la unidad, Señor, entre nosotros, de guardar esa unidad que tenemos por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Y pues ahora te pedimos, Padre, que bendigas este tiempo del estudio, Señor. Estamos viendo el tema acerca de la justificación y, y quiero rogarte primeramente por mí. Dame la gracia, Señor, necesaria para que pueda hablar con claridad, Señor, para que pueda exponer estas doctrinas conforme, Señor, a tu voluntad, Señor, para que mis hermanos también puedan recibirla, Señor. Danos la gracia a todos, Señor. Dale la gracia a mis hermanos, Señor, para que puedan estar atentos, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio del cansancio, Señor, del calor, Señor, o la pesadumbre, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, para que este tiempo, Señor, también sea de provecho, Señor, y sobre todo para que tú seas glorificado, Señor, y que tu pueblo sea edificado. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es el segundo párrafo que vamos a estar estudiando el día de hoy. La última ocasión estuvimos hablando acerca de el primer párrafo que nos está diciendo básicamente qué es la justificación. ¿Alguien puede decir qué es la justificación? Sí, es un acto de la gracia por la libre y soberana voluntad de Dios, por su gracia, que Él declara a un hombre justo, ¿sí? Estuvimos viendo que no es un proceso continuo, que de hecho estuvimos también hablando acerca del catolicismo romano y cómo para el catolicismo romano sí es un proceso, que en el catolicismo romano sí está, eh, por un lado habla de que es necesaria la obra de Cristo, pero también es necesaria la obra y la cooperación del ser humano para poder mantener esa justificación. Si para un católico romano entonces no puede diferenciar entre lo que es la justificación y lo que es la santificación, pero para nosotros no es algo que nosotros hayamos hecho, sino es lo que Dios hace, ¿sí? Es un solo acto, ¿sí? Es algo judicial, ¿sí? Es nuestra posición delante de Dios, delante de su santa ley, y cómo entonces un pecador es declarado justo delante de Dios. Y que por eso las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios es el que justifica al impío, ¿sí? No al justo, ¿sí? Dios puede declarar justo al que es de la fe de Jesús. ¿Ok, hermanos? Entonces, particularmente lo que vamos a estar viendo el día de hoy, en este párrafo 2, es con respecto a la fe. Y podemos titular este estudio como la fe que es el instrumento exclusivo de la justificación. ¿Ok? Vamos a leer entonces qué es lo que nos dice el párrafo número 2, hermanos, ahí en sus confesiones, o ahí en las hojitas, si mal no recuerdo, les dejé también el párrafo 2. La fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Es como la primera parte, entonces, esta, este párrafo 2 habla de dos cosas. Uno, que la fe es el único instrumento de la justificación. Y el número 2, ahí dice, sin embargo,
no está sola, hablando de la fe, hermanos, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Entonces, hermanos, el primer punto que vamos a estar abordando en este estudio es entonces la justificación solo por la fe, ¿sí? Es uno de nuestros distintivos, ¿no? Lo que se conoce como la sola fide. La fe que así recibe a Cristo es lo primero que vamos a estar abordando y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Entonces, ¿qué significa que somos justificados por la sola fe? Significa que por cuanto somos aceptados por la justicia de Cristo, únicamente podemos apropiarnos de esta justicia por medio de la fe. Otra vez lo voy a decir, hermanos. ¿Sí? Significa que por cuanto somos aceptados por la justicia de Cristo, únicamente podemos apropiarnos de esta justicia, hablando de la justicia de Cristo, solamente por medio de la fe. No existe ningún otro instrumento para poder obtener la justicia de Cristo. Y eso es lo que nos declaran las Escrituras, hermanos. Por ejemplo, en Romanos 3, del 21 al 26, se los voy a leer, dice de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Sí? Aquí está hablando entonces de la fe en Jesucristo y cómo por medio de la fe en Jesucristo obtenemos esa justicia que Dios nos da. Romanos 3 del 21 al 26. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, al fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? Entonces, aquí seguimos hablando entonces, hermanos, que nuestras obras de ninguna manera favorecen, no nos favorecen de ninguna manera a nosotros para que podamos recibir la justicia de Cristo, porque la justicia de Cristo no se gana, se recibe como un regalo de Dios. La justicia de Cristo para nuestra salvación es provista en el Evangelio y es ofrecida a hombres indignos, como nos dijo nuestro hermano Víctor hace un rato, hermanos, a hombres débiles, a hombres inútiles, a hombres miserables y pobres en espíritu que necesitan ser revestidos únicamente por la justicia de Cristo para nuestra justificación. Y solamente lo recibimos entonces por medio de la fe. Las Escrituras nos señalan que somos salvos por medio de la fe y no por medio de nuestras obras. Gálatas 2:16, hermanos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será
justificado. Esa es una de las partes de las escrituras que nos dicen claramente por qué somos justificados y por qué no somos justificados. No somos justificados por las obras de la ley y sí somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Filipenses 3:9, hermanos, también. Y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Ok, hermanos? De hecho, la última ocasión estuvimos hablando de Abraham. Abraham obtuvo la bendición de la justificación únicamente por la fe. No lo recibió, dice Pablo, por estar circuncidado, hermanos, porque él cuando recibió la promesa, él ni siquiera estaba circuncidado. No fue por algo que él haya hecho, sino que simplemente él lo que hizo fue creerle a Dios y por lo tanto dice que por causa de haber puesto su fe en lo que le había dicho el Señor en la promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y vas a tener una multitud de descendencia. Y Abraham le creyó a Dios y entonces le fue contada esa fe por justicia. ¿Ok? Él entonces, Abraham, se gozó en aquel día porque contempló por medio de la fe a su reposo, a su bendición, a su Cristo, al elegido del Señor. No que solamente tuviera fe, hermanos, inclusive lo que nos dijo el hermano Víctor, estamos unidos a una misma fe y a un mismo Señor. Así que, y eso lo vamos a ver más adelante, creo que es en el párrafo 4, pero tanto los del Antiguo Testamento como nosotros hemos creído en un mismo Señor y tenemos una misma fe en Él. De hecho, hermanos, por eso la confesión declara, y nosotros ya hemos estudiado anteriormente, que aun cuando el precio de la redención, declara la confesión, no fue realmente pagada por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos de todas las épocas desde el principio del mundo. En las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Esto es Cristo. ¿Sí, hermanos? Entonces, Abraham por eso, por causa de cómo es mostrado que solamente es por medio de la fe, es que se toma a Abraham como aquel modelo de todos los creyentes de todas las épocas. Y habiendo dicho esto, hermanos, la segunda pregunta que tienen aquí, ¿por qué somos justificados solamente por la fe y no por otra gracia como la esperanza o el amor? De hecho, más adelante vamos a ver que esta fe no viene sola, sino que viene con otras gracias salvadoras y por eso aquí estamos incluyendo la esperanza o el amor. Pero hermanos, ¿por qué el Señor decidió que fuéramos justificados por la fe y no por otras gracias salvadoras como el amor o como la esperanza? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? Pero ¿por qué no eligió entonces el Señor que fuéramos justificados por la esperanza o que fuéramos justificados por el amor? Ándele. Ujú, sí. Sí, hermanos, somos justificados solo por la fe, porque es el único medio consistente con la justificación para que sea solamente por gracia. Porque si no, entonces sí, entonces tendrían que intervenir de alguna manera también nuestras
obras, ya sea por el amor, por la esperanza, por la paciencia, por alguna otra gracia que el Señor también nos da. ¿Por qué? Somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Sí, hermanos? Y entonces la fe es esa gracia salvadora que es perfectamente consistente con el hecho de que somos salvos aparte de nuestras obras, que somos justificados solamente por su gracia, aparte de nosotros, aparte de cualquier cosa de que nosotros hagamos. ¿Sí? Recibir la justicia del Señor por la fe se opone entonces a ganarla por causa de nuestras obras, como dice Romanos 4, del 4 al 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? El acto entonces, el acto mismo de la fe, hermanos, de la fe del pecador, es renunciar completamente a sus obras con el fin de recibir a Cristo y su justicia. Y la justificación solamente por la fe le da toda la gloria a Dios. Porque aquí es donde se muestra entonces la bondad de nuestro Dios, cuando los pecadores no tienen nada en ellos mismos para poder atraer las misericordias de Dios, y entonces Él muestra su bondad y su amor y se magnifica esa grandeza de nuestro Dios, de su gracia, de su amor, de su justicia, al justificar a aquel que es de la fe de Jesucristo. ¿Ok, hermanos? ¿Sí? Entonces, hasta aquí sí no hay dudas con respecto a eso. Si no, al final las tratamos de aclarar. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto acerca de que somos justificados solamente por la fe. Únicamente por medio de la fe y de la fe en Jesucristo. ¿Vale? Entonces, ahora en el segundo punto, lo que nos va a estar hablando es que aunque solamente somos justificados por la fe, por la sola fe, esta fe nunca viene sola, ¿sí? Por eso nos está diciendo, sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Y por eso a continuación viene una pregunta. La pregunta número 3. ¿Es posible, hermanos, que un hombre pueda continuar viviendo en maldad, desprovisto de cualquier fruto de santidad, debido a su justificación e ir al cielo por causa de su fe? ¿Qué opinan, hermanos? ¿No? ¿Por qué no, hermanos? ¿No? No estamos diciendo que somos justificados solamente por la fe. Ok, una transformación, ok, ok, muy bien. Cier- pero al final de cuentas tuvo arrepentimiento, ¿no? David. Ok, los reformadores, hermanos, responden a esta pregunta de la siguiente manera. La fe sola, o sea, la sola fe justifica, pero no la fe que está sola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está diciéndonos, sí, es cierto, la sola fe justifica,
pero esa sola fe siempre va acompañada de otras virtudes salvadoras, de otras gracias salvadoras, de tal manera que esa es la manera en que nosotros podemos dar testimonio que verdaderamente hemos creído solamente por la fe en Cristo, porque esa sola fe viene acompañada de muchas otras gracias salvadoras. De manera que debemos confiar, de ninguna manera podemos confiar en nuestras obras para nuestra justificación, pero la verdadera fe nos debe de conducir siempre a la piedad. ¿Ok, hermanos? Porque un antinomiano, anti, en contra, nomos, ley, ¿sí? Que está en contra de la ley, un antinomiano puede elevar al máximo lo que es, o tratarlo de elevar al máximo lo que es la justificación solamente por la fe, pero al mismo tiempo está despreciando la santificación y la piedad. Hermanos, Dios a todo aquel que salva, a todo aquel que justifica, a ese mismo también lo santifica, ¿sí? Es parte, como ustedes lo estaban diciendo hace un momento, es parte de la salvación. Y una fe entonces verdadera y salvadora siempre va a venir acompañada, por ejemplo, de arrepentimiento, como le estaba comentando el hermano José. Siempre va a venir de una vida transformada, de una vida que dé frutos. Una fe que no conduce entonces a la piedad es una fe que está entonces muerta. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, Paul Washer tiene una ilustración donde está hablando de una persona que le está contando a otra y diciendo, tuve un encuentro con un tráiler, ¿no? O con un tren. Y entonces le va a decir la otra persona, pero ¿cómo es posible que puedas haber tenido un encuentro con ese tráiler y que tú estés aquí de esta manera, estés de pie? Tú deberías de estar en el hospital, ¿no? Algo debería de haberte afectado. De la misma manera, no es posible que nosotros podamos decir, tuve un encuentro con el Señor Jesucristo y que no hayamos sido afectados en nuestras vidas, que no podamos haber sido transformados desde el interior. No podemos, entonces muchas personas pueden engañarse a sí mismas por causa de alguna decisión por Cristo. Yo he hecho alguna decisión por Cristo y que pueda asegurar que tenga un lugar en la eternidad, en los cielos. Pero esa persona puede estar engañándose si no existe una evidencia de transformación en su vida, una vida renovada en Cristo Jesús por medio de su Santo Espíritu. Y no estamos diciendo que las obras salven de ninguna manera, pero las obras sí dan testimonio de que nuestra fe ha sido depositada en Cristo y solamente nuestra fe. Y por eso podemos dar fruto de justicia, fruto de piedad. Y es por eso que entonces esta confesión interconecta la justificación con las otras bendiciones espirituales de un hombre que ha sido salvado. Es porque ha sido predestinado, porque ha sido llamado eficazmente, ha sido justificado, ha sido adoptado, ha sido santificado y perseverará hasta el fin, porque todas estas bendiciones son inseparables, hermanos. La justificación nunca viene de manera aislada. Por eso, esto es lo que dice las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios 6:11 nos dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por eso también Romanos 8:29, hermanos,
porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ven el propósito, hermanos, de que seamos predestinados para que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Para que seamos santificados, para que podamos vivir vidas piadosas y ser santo como Él es santo. O Efesios, hace ratito, creo que fue la hermana Angélica que estaba hablando acerca de Efesios. Efesios 2 no solamente nos habla de que por gracia somos salvos, ciertamente dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero al mismo tiempo nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí, hermanos? Por eso hemos recibido la justificación, hemos recibido un nuevo corazón, como lo comentaron hace un momento, hemos sido regenerados. Y como dice segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Sí, hermanos, la sola fe en Cristo Jesús que justifica siempre vendrá acompañada de una vida transformada que da testimonio que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esta vida es posible entonces por causa de que esta fe sola siempre viene acompañada de otras gracias salvadoras. ¿Cuáles son entonces esas gracias o esas virtudes salvadoras que acompañan a la fe, hermanos? Las gracias salvadoras que acompañan a la fe son arrepentimiento, humildad, obediencia, amor, paciencia, esperanza, paz y gozo. Lo voy a volver a repetir, hermanos. Las gracias salvadoras que acompañan a la fe son arrepentimiento, humildad, obediencia, amor, paciencia, esperanza, paz y gozo. ¿Sí? Y la fe nunca es recibida aparte de estas gracias, hermanas. Y la fe es como aquella que fortalece a todas las gracias hermanas. ¿Ok, hermanos? Entonces vamos a ver conforme a las escrituras cada una de estas gracias salvadoras. Acerca del arrepentimiento, vemos en Hechos 11:18, por ejemplo, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Sí? Ahí estamos viendo entonces que el Señor concede arrepentimiento. Se ha concedido arrepentimiento, se nos ha concedido arrepentimiento con el fin de abandonar nuestros pecados y abrazar a Cristo por medio de la fe. Humildad, hermanos. Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida por amor de Cristo. Se nos concede también la humildad para contemplar todas aquellas cosas en las cuales antes poníamos nuestra confianza, para ahora estimarlas por basura con el fin de ganar a Cristo. La obediencia, híjole, hermanos, les debo esta. No anoté
No anoté el versículo, discúlpenme, pero dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que no solamente se nos ha concedido que creamos en Cristo como nuestro Salvador, sino que también obedezcamos a Cristo como nuestro Señor. No solamente que creamos, sino que obedezcamos, hermanos. No solamente reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, reconocemos a Cristo como nuestra cabeza, como nuestro Señor. No solamente tenemos una sola fe, tenemos un Señor. Otra, hermanos, el amor. Primera de Pedro 1:8, que dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sí? Entonces se nos ha concedido, se nos ha derramado el amor de Cristo en nuestros corazones y que ahora, hermanos, por medio de esa gracia salvadora podemos amar a aquel que antes aborrecíamos, para que sirvamos a Cristo por el amor que Él nos ha manifestado. Otra, hermanos, la paciencia. La paciencia, y eso lo podemos ver en segunda de Tesalonicenses 1:4. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Se nos ha concedido entonces también la paciencia para poder soportar las dificultades y las aflicciones de esta vida hasta que estemos con Cristo en su gloria. La esperanza. Dice Primera de Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha concedido una esperanza que no avergüenza, como dice Pablo también, sino que nos da un fortísimo consuelo, porque Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores, y Cristo vendrá por nosotros para que estemos siempre con Él. Él es nuestra esperanza. Cristo, dice también las Escrituras, Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y por último, hermanos, paz y gozo. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz al creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No solamente esperamos, hermanos, sino esperamos con gran expectativa y gozo y alegría en nuestros corazones. Finalmente, entonces, hermanos, se nos ha concedido que podamos gozarnos en Él. Podemos gozarnos con una alegría y una paz eterna, hermanos. Y aquí hay otro versículo, hermanos, que particularmente a mí me gusta mucho, Isaías 35:10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán nación con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Hermanos, no solamente se nos ha concedido entonces la paciencia, no solamente se nos ha dado la esperanza, sino también se nos ha concedido las gracias de la paz y el gozo en nuestros corazones para que podamos caminar así de esa manera hasta que Cristo venga, o hasta que Cristo entonces eh, partamos a Cristo, perdón, y estemos con Cristo en su gloria. La última pregunta, hermanos, entonces, ¿por qué
La fe salvadora no es una fe muerta, hermanos. ¿Por qué no es una fe muerta? Porque hay certeza. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Ok? Ujú. Ajá, es correcto. Porque da fruto. Da fruto, produce obras. Sí, por eso no es una fe muerta, hermanos. Porque Lutero afirma, hermanos, esta fe es algo vivo que se encuentra trabajando, activa y poderosa, y por lo tanto es imposible separar las obras de la fe salvadora. Por eso Santiago expone la siguiente pregunta en Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe, o sea, esa clase de fe, salvarle? No, porque la verdadera fe siempre viene acompañada de obras que testifican que es una fe que está viva, una fe que no está muerta. Por lo tanto, la fe genuina y salvadora es una fe que obra por el amor a nuestro Señor y a nuestros hermanos. La fe salvadora siempre es una fe viva que produce mucho fruto. Santiago, de hecho, también lo ejemplifica en Santiago 2:26. La naturaleza de la fe que está viva o la fe que está muerta, ejemplificándolo con el cuerpo. Dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así de la misma manera la fe sin las obras está muerta. ¿Sí? Una persona que verdaderamente tenga vida espiritual va a dar testimonio de su fe por medio de sus obras, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo dice que el árbol se conoce por sus frutos, no por lo que dice que es, sino porque ¿cómo vamos entonces a ver en una persona, en un creyente que verdaderamente ha creído en Cristo y que ha sido justificado por medio de la sola fe? Por medio de una vida transformada. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis, dice la Sagrada Escritura. Así que si decimos creer en Jesús, pero no existe un testimonio evidente en nuestras vidas, es imposible entonces asegurar que tenemos vida espiritual y no hay manera de asegurar que realmente hemos sido justificados, porque entonces nuestra fe sería una fe muerta, una fe estéril, una fe que no produce ninguna clase de fruto. ¿Sí, hermanos? Ahora bien, por último, debemos de acotar que no existe ninguna contradicción en lo que dice Pablo y en lo que dice Santiago. ¿Ok? Porque Pablo está argumentando en contra de la justificación basada en las obras. Y Pablo está diciendo, nadie es justificado por medio de su propia justicia. Nadie es justificado por medio de sus obras. Y lo que está haciendo Santiago es examinar las evidencias prácticas de aquellos que genuinamente profesan la fe. Y está diciendo entonces, todo aquel que es justificado por la fe, entonces debe de tener obras. ¿Sí? No, de ninguna manera está diciendo Santiago que somos declarados justos por medio de nuestra fe. Lo que está diciendo es que debe de haber una evidencia práctica en nuestras vidas para que podamos determinar que realmente hemos creído por esa sola fe y hemos sido justificados por esa sola fe y hemos dado fruto de justicia, fruto de piedad. ¿Ok, hermanos?
Y hasta ahí terminaríamos.